Ok, entonces ahora vamos a continuar con la parte práctica. Tenemos dos ejercicios prácticos. En particular, el primer ejercicio contiene la misma base de datos. Vamos a hacer utilización de el set de datos que trabajamos en la ayudantía anterior, donde tenemos el peso en libras, la cantidad de cigarros fumados, la educación del padre, la educación de la madre, una orden de nacimiento. Nos piden estimar una regresión, ¿verdad? En donde se explica el peso a través de la cantidad de cigarros, la educación del padre, de la madre y la orden de nacimiento. Y luego nos piden referirse a la prueba de significancia individual y global, evalúe la presencia de multicolinialidad y evalúe normalidad. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a ir a ellos, voy a estimar esta ecuación, una constante a un coeficiente asociado a cigarros, más otro coeficiente asociado a la educación del padre, más otro coeficiente asociado a la educación de la madre, más otro coeficiente asociado a la orden de nacimiento. Yo corro esta regresión. Lo que voy a hacer es que voy a guardarlo como ecuación 1, cierro, lo guardo. Entonces, la primera parte nos pedía, bueno, refiérase a la significancia global e individual. Lo primero que vamos a establecer es que para la prueba global, vamos a establecer nuestra hipótesis para la prueba global y la prueba individual. Para la prueba global, yo sé que la hipótesis nula, ¿verdad? Beta 1 estimado, no, beta 2 estimado, es igual a beta 3 estimado, es igual a beta 4 estimado, es igual a beta 5 estimado y esto es igual a 0. La hipótesis alternativa, ¿verdad? Es que no se cumpla la hipótesis nula. Versus la hipótesis individual, no es igual. Es que beta i estimado sea igual a 0 versus la hipótesis alternativa es que beta i estimado sea diferente de 0. ¿Ok? Entonces acá lo que estoy diciendo es que todos los parámetros estimados asociados a las variables explicativas son simultáneamente igual a 0. La hipótesis alternativa lo que me dice es que al menos uno es diferente de 0. ¿Cuál? No sé, pero al menos uno. Y esta ya la conocemos, ¿verdad? Queremos ver si es que el efecto es estadísticamente diferente de 0. Bueno, la prueba global se distribuye f de Fisher. Acá tengo el estadístico calculado con su probabilidad asociada que es muy cercana a 0. Entonces, si yo contrasto eso contra un alfa de 5%, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que estoy diciendo es que con un 5%, con un alfa de 95, no, disculpen, con un 95% de probabilidad, los parámetros no son simultáneamente iguales a 0. De lo que puedo inferir de que al menos uno es estadísticamente diferente de 0, con un 95% de confianza. Ahora, para ver cuál parámetro o cuáles de esos parámetros son estadísticamente diferentes de 0, puedo realizar la prueba individual. Entonces aquí yo tengo las probabilidades asociadas de cada prueba. Si se dan cuenta, para el coeficiente 2 estimado, tengo una probabilidad muy cercana a 0, para el coeficiente 3 una muy cercana a 3,5, para el coeficiente 4 una muy cercana a 38% y para el coeficiente 5 una muy cercana a 1%. Por lo tanto, para el coeficiente 2, para el coeficiente 3 y para el coeficiente 5, con un alfa de 5% o un nivel de confianza de 95%, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Mi hipótesis nula la rechazo, por lo tanto puedo afirmar que tanto el coeficiente beta 2 estimado, beta 3 estimado y beta 5 estimado, de forma individual, son estadísticamente diferentes de 0. No así en el caso de beta 4 estimado, donde tengo una probabilidad asociada de 38% aproximadamente. Si lo contrasto con un alfa de 5%, no voy a rechazar la hipótesis nula, entonces no puedo afirmar que el efecto de beta... ¿Qué beta era? De beta 4 estimado es estadísticamente diferente de 0. ¿Ok? Ahora lo que vamos a analizar, ¿verdad? Va a ser la multicolinialidad. Nosotros vimos delante, en el caso que teníamos una multicolinialidad, el caso de la suma. Pero ahora voy a tomarle la siguiente situación.
beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3. Ya, este es un ejemplo. Más el error. ¿Cómo yo, o cuál es la intuición? Porque tenemos una prueba formal que desarrolla ellos para multicolonialidad, pero lo podemos hacer, podemos desarrollar la intuición. Entonces, le voy a agregar un beta 4 acá. Yo puedo estimar la siguiente regresión. Explicar x2 a través de una constante a través de x3 y a través de x4. ¿Ok? Y así también puedo explicar x3 a través de x2 y de x4. Y puedo explicar x4 a través de x2 y x3. Entonces, voy a tomar como caso de referencia esta estimación de x2 que estoy haciendo acá. Entonces, recordemos que la multicolonialidad me hace referencia a un grado de asociación entre las variables. Por lo tanto, si es que para mí la multicolonialidad se presenta como un problema grave, recordemos que la multicolonialidad es un problema de grado, no de clases, se presenta como un problema grave, lo que yo debiese esperar en esta regresión que estoy haciendo acá sobre x2 es que este alfa 1 y este alfa 2 fuesen significativos. Es decir, que exista una relación lineal entre x3 y x2 y entre x4 y x2. Entonces eso es un problema grave de multicolonialidad cuando el parámetro me da significativo. En el caso de que la multicolonialidad se presente como un problema no grave, yo debiese esperar que eso no fuese significativo, ¿ya? O marginalmente significativo. Entonces, lo que yo puedo calcular de esta regresión, que lo voy a llamar regresión 1, yo de esta regresión 1 puedo calcular un r cuadrado auxiliar, ¿ya? ¿Cuánto de la varianza de x2 está siendo explicado a través de x3 y de x4? Ok, si para mí la regresión, o sea, claro, la regresión inicial, ¿verdad? No presenta problemas de multicolonialidad en x2, o no presenta problema no grave, y tenemos contra sí grave, ¿verdad? Yo debiese esperar, si es que fuese no grave, tener un r cuadrado auxiliar bajo, y que fuese grave, un r cuadrado auxiliar alto. ¿De acuerdo a la intuición de esto? Bueno, si el problema no es grave, bueno, lo que estoy diciendo es que la varianza de x2, bueno, se explica muy poco a través de x3 y de x4, ¿ya? Es un problema de grado, y si es que la varianza de x2 se explica mucho a través de x3 y de x4, bueno, ya hay un problema grave. Entonces, lo que yo voy a hacer en particular es que voy a calcular algo que se conoce como el BIF, el valor de inflación de la varianza, que corresponde a 1 sobre 1 menos el r cuadrado auxiliar. ¿Ok? Entonces, cuando yo diga que el BIF es mayor a 10, eso bueno, esto es reconocido por la literatura, cuando el BIF es mayor a 10, la multicolonialidad va a ser un problema grave. Ya, si el BIF es menor a 10, va a ser un problema no grave. Entonces ahora les voy a enseñar a cómo calcular el BIF, porque lo podemos hacer de forma manual, sí, pero se los voy a enseñar a calcular todo de una. Entonces voy a View, diagnóstico de coeficientes, y acá me entrega el valor de inflación de la varianza, que es BIF. Y acá yo tengo, ¿verdad?, la regresión sobre x2, sobre x3, sobre x4 y sobre x5. Y el valor de inflación de la varianza corresponde a esta columna que está acá. Si se dan cuenta, todos los valores se encuentran entre 1 y 2. Y habíamos establecido el criterio de que para que fuese un problema grave, fuese superior a 10 el valor de inflación de la varianza. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir acá, verdad? Que la multicolonialidad, en este caso, no es un problema grave. ¿Ok?
multicolinealidad no es un problema grave. Acá. Entonces ahora evalúe normalidad. Cuando nos referimos a evaluar normalidad, nos referimos a evaluar normalidad en los residuos. Entonces vamos a ver dos pruebas para evaluar normalidad. Primero vamos a hacer a view. Vamos a diagnóstico de los residuos porque estamos interesados en evaluar la normalidad de los residuos. Y vamos a ir al test de... A ver, ¿cuál vamos a hacer acá? Vamos a hacer los dos tests. Ya, vamos a ver el primer test, que es el test de Yarker-Vera, que básicamente acá consideramos la kurtosis y la skewness. Entonces tenemos un estadístico calculado de 856 aproximadamente y con una probabilidad asociada a 0. Entonces nosotros ya sabemos, si esto lo contrasto con un alfa de 5%, de que la hipótesis que esté planteada ahí tiene que ser rechazada. ¿Ya? La hipótesis que tiene que estar planteada ahí tiene que ser rechazada. Entonces, lo que no hemos planteado en la prueba Yarker-Vera, la hipótesis nula, es normalidad de residuo, y la hipótesis alternativa, ¿verdad?, es que no se cumpla la hipótesis nula. Un segundo. Por lo tanto, si yo rechazo esta hipótesis nula, o sea, si yo rechazo esto, que es lo que me está indicando, rechaza la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que los errores no se distribuyen normal. Los errores no se distribuyen normal. ¿Ok? Ahora voy a probar esto de otra forma. Voy a ir a View. Cerré la ecuación, disculpa. Esto está acá en... significativa. Ya sí, no, lo que estaba viendo es que quería evaluar la autocorrelación, pero recordé que en el ejercicio que viene vamos a evaluar autocorrelación. ¿Ya? Entonces, para este ejemplo en particular lo vamos a dejar hasta normalidad. Hasta normalidad, ¿ok? Que no nos pide... No. Ya, entonces, lo que podemos afirmar en este caso en particular, ¿verdad? Que rechazamos esta hipótesis nula que tenemos, entonces los errores no se distribuyen de forma normal. ¿Sí? Existen tratamientos, ¿verdad? Para acercarse a esa normalidad, que lo vamos a ver en la próxima ayudantía. Entonces, ahora en el caso 2, en donde vamos a evaluar autocorrelación. Entonces tenemos una nueva base de datos que incluye 3 variables: tasa de mortalidad infantil, el PIB per cápita y la tasa de fertilidad. Entonces nos dice, bueno, explique la tasa de mortalidad infantil a través del PIB per cápita y a través de la tasa de fertilidad. Refiérase a las pruebas de significancia globales e individuales, evalúe autocorrelación, qué implicancia tiene, y refiérase a la homoceasticidad. Entonces voy a abrir la otra base de datos. Vamos a estimar la ecuación. Queremos explicar Cm a través de una constante, a través de el PIB per cápita, a través de la tasa de fertilidad. Voy a guardar esta ecuación.
Ya, entonces, nuevamente, iniciamos refiriéndonos a la prueba global y a la prueba de significancia individual. Observamos que tanto las probabilidades para el parámetro beta 2 y beta 3 estimado son, bueno, en el primer caso 0,1% y en el segundo caso muy cercano a 0. Por lo tanto, en ambos casos voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula individual? Es que el parámetro fuese igual a 0, estimado. Por lo tanto, tengo con 95% de confianza suficiente evidencia estadística para afirmar que estos parámetros de forma individual son estadísticamente diferentes de 0. ¿Ok? Contrasto eso contra la prueba global, ¿verdad? Y también rechazo la hipótesis nula de la prueba global. Observo la probabilidad del estadístico F calculado, que me decía la prueba global. Es que todos los parámetros estimados, ¿verdad? En este caso beta 2 y beta 3 son simultáneamente iguales a 0. Y si yo rechazo eso, lo que estoy diciendo es que existe al menos uno que es diferente. Pueden ser todos, puede ser uno, puede ser alguno. Entonces yo a través del individual contrasté, ¿verdad? Que en este caso ambos parámetros son estadísticamente diferentes de 0. Evalúo autocorrelación, ¿qué implicancias tiene? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a evaluar la autocorrelación y vamos a evaluar qué implicancias tiene. Recuerden que cuando nosotros calculamos la varianza de los parámetros, claro, cuando nosotros calculamos la varianza de los parámetros, em, o, o- o- o antes aún, cuando nosotros demostramos que el parámetro es sesgado, o sea, es insesgado, y demostramos que el parámetro es eficiente, bueno, lo que estamos demostrando a través de que sea insesgado es que la esperanza del parámetro sea igual al verdadero valor del parámetro poblacional, y cuando estamos demostrando eficiencia, lo que estamos demostrando es que la varianza de ese parámetro es la mínima. ¿Ok? Habíamos recordado que cuando, o sea, recordando la ayudantía anterior, cuando estábamos en presencia de heteroceasticidad, es decir, la ausencia de homoceasticidad, la ausencia de la constancia de la varianza de los errores, los parámetros seguían siendo insesgados, pero eran ineficientes, ya porque se había alterado su varianza. Cuando tengamos autocorrelación, ¿verdad? También vamos a enfrentarnos a ese problema. Vamos a tener que los parámetros no van a ser eficientes. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, en alguna parte de esa demostración de eficiencia, de mínima varianza, ¿verdad? Nosotros nos decimos, bueno, vamos a asumir que la matriz de varianza y de covarianza de los errores, ¿verdad? Es una diagonal principal. Entonces no existen covarianza entre los errores y además es una matriz diagonal en donde los elementos de la diagonal principal son exactos. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. O como yo, básicamente lo que estoy diciendo es que cómo yo puedo resumir el supuesto de autocorrelación y de homoceasticidad en una matriz de la siguiente forma. Esto va a hacer acá. No puedo borrar esto. Ya. Recuerden que esto representa, esta es la matriz de varianza y covarianza de los errores. Esto representa la homoceasticidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que para el error 1, la varianza del error 1 es igual a sigma cuadrado mu. Llevemos sigma cuadrado. Para el error 2, la varianza del error 2 es igual a sigma cuadrado. Homoceasticidad. Y así hasta el error i. La varianza de los errores es constante. Homoceasticidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá, por ejemplo? Con estos ceros que yo encuentro acá. 0, tanto en el triángulo inferior como en el superior.
estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que la covarianza entre el error 1 y el error 2 es igual a 0. Que la covarianza entre el error 1 y entre el error 3 es igual a 0. Por lo tanto, de forma general, la covarianza entre el error I y el error K es igual a 0, ¿verdad? Para todo I diferente de K. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que los errores no están autocorrelacionados. ¿Ok? Entonces, la semana anterior evaluamos la ausencia de homocedasticidad, es decir, que este elemento sea diferente de este elemento y así hasta el último elemento de la diagonal principal. Ahora lo que vamos a observar es qué es lo que sucede cuando el triángulo inferior y el triángulo superior, ¿verdad? No están compuestos solamente por cero, es decir, qué es lo que sucede cuando la covarianza de los errores es diferente de cero, ¿ok? ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, porque recuerden que al final nosotros llegamos, bueno, si se cumple todo esto, vamos a tener sigma cuadrado, como la varianza de los errores, y sin covarianza. Entonces, si no se cumple, esto que está acá se va a ver alterado. ¿Y por qué no interesa si se ve alterado o no? Porque este es un insumo para demostrar mínima varianza en los parámetros, es decir, para decir que el parámetro es eficiente. Por eso nos interesa tanto estudiar qué es lo que sucede con eso y qué es lo que podemos hacer para, de cierta forma, remediar eso. Ya, entonces tenemos la regresión estimada, ya evaluamos significancia individual y global, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es que vamos a... ¿Qué nos pide primero? Evaluar la autocorrelación. ¿Ok? Entonces, para la evaluación de la autocorrelación nos vamos a nutrir del estadístico Darwin-Watson. ¿Ok? Que en este caso es 1,64. Vamos a establecer criterios para este estadístico, porque nosotros también tenemos criterios. Recuerden que la multicolinialidad, habíamos dicho que era un problema de grado. Multicolinialidad fuerte, multicolinialidad leve. La autocorrelación vamos a definirla como lo contrario, como un problema de clase. Entonces, podemos establecer en particularmente tres clases. Este D minúscula se refiere al estadístico Darwin-Watson. Puede ser que la literatura encuentre en otros casos, pero yo voy a definir los que son generalmente conocidos, o sea, un conocimiento común. Entonces, cuando este estadístico Darwin-Watson esté cerca de 2, esto implica que no hay problemas de autocorrelación. Cuando este estadístico Darwin-Watson esté cerca de 0, ¿verdad? Tenemos problemas de autocorrelación positiva. Y cuando este estadístico Darwin-Watson esté cerca de 4, vamos a tener problemas de autocorrelación negativa. Ya, por lo tanto, ustedes ya podrán inferir que este estadístico se va a mover entre los valores 0 y 4. Entonces acá ya puedo establecer el 2. Entonces lo que estoy diciendo es que, bueno, si está muy acá, voy a tener problemas positivos. Si está muy acá, voy a tener problemas negativos. Y si está centrado al centro, no va a ser un problema la autocorrelación. Observo mi estadístico de Darwin-Watson, que viene calculado, corresponde a 1,64. Está más cercano a 2 que cercano a 0. Por lo tanto, lo que yo puedo decir, ¿verdad?, es que
para este caso en particular, la autocorrelación no es un problema. ¿Ya? Para este caso en particular, la autocorrelación no es un problema. Continuamos. Bueno, y refiérase a la homoceasticidad. Nosotros vimos anteriormente que para referirnos a la homoceasticidad, vamos a View, diagnóstico de residuos y los test de heteroceasticidad. Vamos a usar este. Observamos en este caso la probabilidad de las pruebas. Si se dan cuenta, la probabilidad, si la contrasto con un alfa de 5% es menor. Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula. Recordamos de la identidad anterior cuál era la hipótesis nula cuando yo hablo de heteroceasticidad. Es una hipótesis de igualdad. Me refiero a igualdad de varianza. Es decir, la hipótesis nula es homoceasticidad. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, lo que estoy rechazando es la existencia de homoceasticidad. Entonces, con un alfa de 5%, yo rechazo la hipótesis nula. ¿Y eso qué se refiere, verdad? Que las varianzas de los errores no son constantes. Que la varianza de los errores no son constantes. ¿Ok?